Capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Hoy del versículo 47 en adelante. Estudio bíblico de una manera muy superficial, pero abarcando texto por texto y tomando en cuenta el original griego, mientras también las versiones católica, la Jerusalén, y la versión La Reina Valera de la religión cristiana evangélica. Dice el versículo 47. De nuevo, semejante es el reino de los cielos a una red arrojada al mar y de todo género reunió. Estamos hablando de la parábola de la red, como usted lo ve. Y compara Jesús el reino de los cielos a una red que se arroja en el mar, que recoge toda clase de peces. Los buenos, digamos, los que se quieren pescar, pero también los peces y las cosas que no se quieren pescar. Hasta botas de hule muchas veces salen en esta pesca. En el versículo 48 dice, cuando está llena esa red, la sacan a la playa, se sientan, recogen lo bueno en canastos, mas lo malo fuera echan. Recordemos que estamos comparando el reino de Dios a una red. Y luego dice Jesús, así será en el fin de la eternidad, el juicio final. Saldrán los mensajeros, separará a los malos de en medio de los justos. Va a separar a los malos, a los ponidous, en medio de los justos. Justos y injustos. Los va a separar en el final de los tiempos. Dice, los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Estamos hablando de los malos, es decir, los injustos. Y Jesús en el versículo 58 dice, ¿entendieron todo esto? Le dicen sí, ¿verdad? Sí, nai, sí, ¿verdad? La Reina Valera, la griega, sí, Señor, es sí. En el versículo 52 dice, mas Él les dijo, por eso todo escriba que se hace discípulo en el reino de los cielos es semejante a un hombre de familia, jefe de familia. Expulsa de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Igual que la parábola de la red. Entonces aquí viene una comparación muy interesante y nos vamos entonces a ese significado que Jesús le da a la parábola de la red, donde Él dice que va a echar lo malo en el horno de fuego. De hecho, la Biblia habla de que al final de los tiempos Dios separará los justos de los injustos y todo el que ha sido injusto irá a un lago de fuego y azufre. Ese es, la comparación que hace Jesús, que hace el Nuevo Testamento, de un lugar llamado el lago de fuego y azufre. Muchos le llaman infierno, pero realmente no da Jesús mucha descripción de lo que es el lago de fuego y azufre, no da descripción de lo que es el infierno, de hecho no le interesa, nada más dice que es muy semejante a eso. Es tal vez la comparación más cercana para que el ser humano entienda que el infierno es un lugar que no, digamos que no es muy bonito, que no es muy bueno, y podemos sacar miles de conclusiones sobre el infierno. Así como el oro se vuelve a tomar, se manda al fuego para que se remodele y se hagan nuevas cosas. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que va a haber una separación de justos y de injustos. Aquí dice Jesús, en esta otra, dice, todo escriba que se hace discípulo en el reino de los cielos es semejante a un hombre jefe de familia que expulsa de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Es como cuando usted toma su tesoro, ve las cosas nuevas, ve las cosas viejas y generalmente las cosas viejas las transforma. Vea que estamos hablando de un escriba, de una persona que habla de doctrinas. Entonces saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Las viejas las va renovando. Es algo parecido a eso, dice Jesús. Aconteció que terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Terminó de dar las parábolas. Viniendo a su patria, es decir, a Nazaret,
Dice, viniendo a su patria, les enseñaba en la sinagoga de ellos. Por esto, llenos de admiración, y decían, ¿de dónde esta sabiduría y los poderes? Y recuerde que Jesús creció en Nazaret. Ahí fue el chiquillo que jugaba, el chiquillo que creció con los amigos, el que todo el mundo conocía, etc. Y dicen, la gente decía, pero ¿de dónde saca esta sabiduría, este hombre? Esta sabiduría, estos poderes. Supuestamente, si están admirados porque Jesús nunca utilizó poderes cuando él estuvo en su pueblo. Es decir, ese texto nos da a indicar de que lo que dicen los libros apócrifos, de que él hacía pajaritos y soplaba y todo esto, o que mataba a un amigo y lo resucitaba, eso es mentira. Porque el Evangelio nos da a entender que ahí a Jesús nadie le conocía ni que era gran sabio, ni le conocía que usaba poderes milagrosos. Y luego dice a la misma gente del pueblo, es lo que dicen, ahí vamos entendiendo quién era Jesús. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? No dice nada de José si estaba muerto o estaba vivo, porque dice, ¿no es este el hijo del carpintero? No se llama su madre María, no se llaman sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas. Recordemos que durante los primeros 300 años, la iglesia creía firmemente, incluyendo los evangelios, que Jesús tenía hermanos y hermanas, como lo vamos a ver en el texto que sigue. Y al menos la Biblia, el hermano que presenta aquí, dice, y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas. Da a entender de que estos eran hermanos de Jesús, hermanos carnales, así lo creyó hasta el mismo Eusebio de Cesarea en el año 300, también afirma que eso era normal. Es decir, no se veía como un escándalo que Jesús tuviera hermanos, y más bien, si no hubiera tenido hermanos, creemos muchos que realmente más bien la Biblia hubiera dicho, y María no tuvo más hijos, porque el no tener más hijos era un signo en el pueblo judío de que no era bendecida por Dios. Pero María era muy bendecida por Dios. Eso significa que tenía bastantes hijos, que tenía hijos y tenía hijas. ¿Por qué decimos que tenía hijas? Porque en el versículo 56, ve lo que dice la gente del pueblo, y sus hermanas, ¿verdad? Adelfaí y sus hermanas, ¿no están todas con nosotros? Es decir, habían hermanas de Jesús ahí vivas, que no menciona el Evangelio cómo se llamaban. Dice, ¿de dónde pues todo esto? Jesús era conocido en el pueblo y era normal que la gente se admirara. Incluso cabe la posibilidad de que el mismo José estuviera vivo en este contexto. Luego dice en el versículo 57, y se escandalizaban de él. La gente se escandalizaba, se asustaba. Dice, mas Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su patria y en su casa. Oiga, no hay profeta sin honra. Y eso, hermanos, es ciertísimo. Jesús en su pueblo no era muy aceptado. Es decir, no hay profeta sin honra, sino en su patria y en su casa. Es decir, en la casa de uno y en la patria de uno es donde hay más rechazo. De hecho, según los textos evangélicos que tenemos acá, del Evangelio, los hermanos de Jesús rechazaban a Jesús. Eso lo encontramos en varios textos, lo vamos a leer en su momento, pero Jesús no era muy creído por sus hermanos, ni era muy creído por su pueblo, ¿verdad? Porque él se le conocía como sencillamente el carpintero, el teknos, dice el griego. Y aquí Jesús dice, no hay profeta sino en su patria, no hay profeta sin honra sino en su patria y en su casa. Pasamos al versículo 58, donde dice, y no hizo allí muchos poderes por medio de la incredulidad de ellos. La gente no creía en Jesús y Jesús no hizo milagros, no podía hacerlos. ¿Por qué no podía hacer milagros? Porque la gente no creía en él. Es lo mismo. Para que ocurra un milagro, es necesaria la fe de la persona. Puede haber un pastor, por más sabio, por más santo que sea, si este pastor, óigame bien, si la gente no cree, no tiene fe de que esa persona va a orar y lo va a curar, no ocurren milagros. Es necesaria la fe de la gente para que ocurran los milagros. Vea que el mismo Jesús, que era Dios, dice, no hizo milagros. ¿Por qué? Porque ellos no creían. Dice, por medio de la incredulidad
de ellos. La fe es un elemento, es una condición necesaria para los milagros. Aquí está en este evangelio. Y si no, entonces la Biblia miente. Porque vea que el mismo Jesús aquí, como protagonista, le sucede eso. No hace milagros porque la gente no cree en Él. Si la gente creyera en Jesús, habrían milagros. Esto es lo mismo de todas las iglesias. Bien, hermanos, de esta manera llegamos al final del capítulo 13, al final también de este programa. Que el Señor los bendiga y nos vemos en un próximo programa con el capítulo 14. El Señor me los bendiga a todos ricamente.